1918. Casi 4 años de fieros combates culminaron en un asalto de los alemanes. Los británicos y franceses se enfrentaban a la derrota. Entonces, a mediados de año, los aliados contraatacaron. El equilibrio de fuerzas en las trincheras se rompió de repente. Los cañones callaron. En enero de 1918, después de casi 3 años de guerra en el frente occidental, los británicos habían sufrido 2 millones de bajas, entre muertos, heridos y prisioneros. Los franceses, 3 millones. El ejército francés aún se estaba recuperando de los motines de la primavera de 1917. El ejército británico se encontraba abatido por el cansancio. Y tanta lucha era solo por unos pocos metros de barro francés y belga. El primer ministro británico David Lloyd George, creyendo que sus generales habían malgastado vidas en Passchendaele a finales de 1917, se negó a enviar más refuerzos. Tanto en el frente como en el país, la noche de fin de año de 1917 fue muy triste. ¿Cuándo terminará esta horrible pesadilla? El país está agotado. La gente ya no habla de guerra. ¿Cuándo podremos volver a llevar nuestras propias vidas? ¿Volveremos a hacerlo? Pero para Alemania, el año nuevo traía esperanzas de ganar la guerra. Los alemanes estaban por fin en posición de lanzar una gran ofensiva final. Los rusos habían pedido la paz y ya no participaban en la guerra, lo que significaba que los alemanes tenían miles de soldados disponibles para mandarlos al frente occidental para la gran ofensiva. El comandante alemán del frente occidental, el general Erich von Ludendorff, se preparaba para la batalla. El 21 de marzo de 1918, el ejército alemán atacó en un frente de más de 100 kilómetros. La ofensiva se conoció como Ofensiva Ludendorff y fue el mayor ataque que se haya visto jamás con armamento moderno. 6.500 cañones y 500 morteros dispararon simultáneamente por todo el frente. Winston Churchill, que había vuelto al gobierno como ministro de municiones, visitaba el cuartel general del ejército en Francia. Después del bombardeo de artillería, las tropas de asalto alemanas pasaron a la acción. El 21 de marzo se convirtió en uno de los días más dramáticos de la guerra. Los soldados alemanes quedaron sorprendidos. Aquello parecía una gran victoria. Lo que no nos atrevíamos a desear se convirtió en realidad. La artillería enemiga quedó silenciada, fuera de combate, con un tremendo golpe. Salimos de la trinchera y vimos maravillados la columna de fuego que dominaba las líneas inglesas y las nubes de un rojo de sangre que flotaba sobre ellas. En 15 días, el ejército alemán avanzó 35 kilómetros de un frente de 80. Fue una franja enorme de territorio conquistado, en comparación con el punto muerto de los últimos 3 años. Pero los alemanes no habían conseguido infligir al enemigo una derrota decisiva, y el comandante británico Sir Douglas Haig reunió a sus soldados con un solo grito. Muchos de nosotros estamos cansados. A los que lo están, les diré que la victoria siempre es para el bando que más resiste. No tenemos más remedio que luchar hasta el final. Cada posición debe mantenerse hasta el último soldado. Aunque estemos contra la pared, debemos luchar hasta el final, convencidos de la justicia de nuestra causa. Para los aliados fue el momento más crítico de toda la guerra. Los alemanes estaban a punto de abrirse paso y separar al ejército francés del británico. Y por eso, entre otras cosas, el general Foch, comandante francés, fue nombrado comandante en jefe de los aliados. Porque así, un solo comandante en jefe podía ordenar a los británicos y franceses que colaboraban y los alemanes no podrían dividir y vencer al separar los dos ejércitos.
Ludendorff puso los ojos en París, que estaba solo a 140 kilómetros. Si los alemanes conquistaban París, la victoria sería suya. El 26 de mayo, el ejército alemán renovó su ofensiva. En 4 días, los alemanes avanzaron 50 kilómetros y llegaron al Marne. La capital francesa estaba a la vista. Pero la suerte empezaría a cambiar con rapidez. Los primeros 2 meses de la ofensiva Ludendorff habían causado más de 350.000 bajas aliadas entre muertos, heridos y prisioneros. Pero los alemanes habían sufrido casi otras tantas. Estaban muy dispersos, pero sus comandantes pedían un empujón más. El 15 de julio atacaron 52 divisiones alemanas. Las defensas francesas estaban bien preparadas. Cuando llegaron las tropas de asalto alemanas, estaban fuera del alcance de la artillería de apoyo. Los tanques y la infantería aliada contraatacaron. Por fin a los alemanes se les había terminado la gasolina. Sus grandes ofensivas eran un intento desesperado de terminar con la guerra cuanto antes, y en cierto modo habían estado a punto de lograrlo. Pero poco a poco, al atacar distintos puntos de la línea, habían llevado a su ejército a un punto muerto. Un nuevo millón de soldados norteamericanos había llegado al campo de batalla. Los aliados ya podían pensar en el contraataque. El 4 de julio de 1918, una división australiana dirigió un ataque a pequeña escala, pero demoledor. Fue una auténtica lección de cómo librar una batalla. La infantería avanzaba tras los tanques, apoyada por gran cantidad de artillería pesada y barreras de ametralladoras del cuerpo de ametralladoras. La aviación real también apoyó, soltando por primera vez bombas con paracaídas. Fue un éxito, sobre todo por el secreto con el que se desarrolló. Los alemanes no tenían ni idea de lo que iba a ocurrir y la sorpresa fue total y absoluta. Aprendiendo del éxito australiano, los comandantes británicos y franceses planearon un ataque parecido, pero a gran escala. Los aliados concentraron una gran fuerza cerca de la ciudad de Amiens, con 530 tanques británicos y 70 franceses a la cabeza. Al instante, todo el conjunto empezó a avanzar. Los soldados, las unidades, los vehículos, los tanques, barriéndolo todo sin piedad, de una forma irresistible. Hemos avanzado 10 kilómetros. Aquí empieza la guerra de movilidad. Para los aliados fue el mejor día de la guerra hasta entonces. El ataque fue tan rápido e inesperado que un jefe de brigada alemán fue capturado mientras desayunaba. La organización era perfecta para avanzar. Íbamos a una velocidad tremenda. Era fantástico volver a avanzar, y no como en marzo, cuando íbamos de retirada. Durante el mes siguiente, los aliados empujaron a los alemanes a retroceder 40 kilómetros de un frente de 65. Los comandantes aliados veían una transformación sorprendente. La mayor transformación de todas fue la llegada en masa de los norteamericanos a las órdenes de su comandante, el general John J. Pershing. Aunque fuera por una cuestión de número, ahora los aliados sabían que tardaran lo que tardaran, terminarían venciendo. En julio de 1918, un año después de que empezaran a llegar, había 1 millón de norteamericanos en el frente occidental. La seguridad de los aliados aumentó con sus nuevos aliados. A mediados de septiembre de 1918, los norteamericanos lanzaron el primer ataque como ejército independiente. Su objetivo era la cuña de tierra de Saint-Mihiel, en poder de los alemanes. Fue una gran victoria.
Pershing estaba entusiasmado. Pocos días después de la batalla de Saint-Mihiel, una fuerza norteamericana se unió a las fuerzas británicas y francesas para lanzar un gran ataque a la posición clave de la retaguardia alemana, la línea Hindenburg. La última semana de septiembre se reunieron 123 divisiones aliadas, 500.000 de soldados. El general Foch dio la orden final para la ofensiva que podía decidir la guerra. La naturaleza y la importancia de esta operación exige que cualquier pequeña victoria se refuerce sin la menor demora. La ruptura de una línea de resistencia debe explotarse sin interrupción hasta la máxima profundidad posible. Por eso hay que evitar paradas en el progreso de la acción. La guerra de trincheras y el estancamiento eran cosa del pasado. En 3 días, los aliados sufrieron miles de bajas. Pero el 29 de septiembre consiguieron romper la impenetrable línea Hindenburg. La brecha en la línea Hindenburg fue un golpe psicológico tremendo para el ejército alemán. Ludendorff, su comandante más agresivo, decidió que había que buscar el armisticio con los aliados mientras sus soldados conservaran la capacidad de combatir. Pero Ludendorff quería un armisticio que preservara el orgullo y el territorio de Alemania. Ya en enero, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, había propuesto un plan de paz con 14 puntos que fuera honroso para todos los bandos. Los líderes y los comandantes aliados se reunieron para hablar de las condiciones de paz que podían ofrecerse a Alemania. Al mismo tiempo, Alemania apeló directamente a los Estados Unidos. Los alemanes decidieron que lo que más les convenía era intentar separar a los Estados Unidos de Francia y Gran Bretaña y procurar negociar con ellos aceptando los 14 puntos. Era un truco totalmente transparente para salir tan frescos de la situación y nadie estaba dispuesto a aceptarlo, ni siquiera los norteamericanos. Los británicos y franceses exigían que se incluyera en el Tratado de Paz la abolición de la monarquía alemana. Para los tradicionalistas como Ludendorff, eso era una ofensa. El ejército alemán seguía dispuesto a luchar. Ludendorff había recuperado el valor y la esperanza del Tratado de Paz se rompió. Aunque estaba en sus últimos estertores, la guerra aún no había terminado. A mediados de octubre de 1918, una sensación de derrota se había extendido por el frente alemán. El bloqueo naval aliado había cortado casi todos los suministros de alimentos. Los barcos estaban anclados en el puerto. La gente se moría de hambre. En el frente, las raciones iban disminuyendo cada día. A pesar de la decisión del general Ludendorff de seguir luchando, otros comandantes alemanes sabían que todo había acabado. Ludendorff seguía queriendo luchar y apeló al ejército alemán para que rechazara las ofertas de paz. Pero entonces el país se hundió de repente. El 26 de octubre el Kaiser expulsó a Ludendorff por insubordinación. 2 semanas más tarde el propio Kaiser abdicó y se marchó al exilio. Los políticos alemanes que quedaron atrás supieron que tenían que someterse a los términos de los aliados. A las 5 de la madrugada del 11 de noviembre se firmó el armisticio en un tren en la campiña francesa de Compiègne. A las 11 en punto del día 11 del mes 11, los cañones del frente occidental callaron. Nos volvimos locos, locos. Abrieron las compuertas y todo el mundo bajó a tierra. Y bailamos por las calles con los heridos y las chicas. Nos volvimos todos locos. Supongo que fue el día más memorable de la historia del mundo.
Las calles se pusieron tan llenas que no se podía ni andar. Las multitudes vitoreaban a los soldados. Las chicas iban a hombros de los soldados y los soldados a hombros de los civiles.